Al final, cruzó el río, 250, 300 metros de salto secundario, de foco secundario, y aquí paró. Volvemos a lo mismo. Paró porque llovió. Esto aquí está detrás, ni ellos. Era cuestión de tiempo que era indefendible. Ni ellos es la reserva de la biosfera y la joya de la corona que tenemos allí. Que hay mucha presión muchas veces por apagar los incendios allí y a veces cometen hasta temeridades. Vale, entonces, ir viendo el comportamiento del fuego y lo que nos dice, analizar. Nosotros, como bomberos, estamos en el parque, suena la sirena, salimos corriendo, apagamos el incendio, volvemos al parque y en la mayoría de los casos no damos una pensada a lo que hicimos, si lo hicimos bien, si no lo hicimos bien, y a la lectura de lo que está pasando. ¿Vale? Estas cosas son muy importantes y no hay esa conciencia situacional, digamos, de, por lo menos donde yo trabajo, de hacer una lectura y un análisis y unas lecciones aprendidas. Sí las hay a nivel político, a lo mejor, a nivel... pero luego no se traducen en decisiones, digamos, operativas. ¿Vale? Eso es a nivel estadístico. La estadística nos dice que las superficies afectadas por los incendios cada vez son mayores. ¿Vale? Y que hay un incremento de los episodios grandes bastante importante, con afección a núcleos habitados. ¿Qué es el enfoque que se dio hasta ahora? En protección, presentar ahí. Son todos los que tienen que valer. Pues tanto desde el punto de vista de la prevención como de la extinción, como desde el punto de vista social y político, se impuso una política de fuego cero en los ecosistemas. ¿Qué pasa con ese fuego? ¿Por qué? Porque se ve al fuego como el gran enemigo y un desastre ecológico. Y eso viene derivado de que solo se ve la foto de la zona negra después del incendio. No se ve cómo regenera ese ecosistema después del paso del incendio. ¿Vale? Y hay una ausencia de perspectiva global, tanto espacial como temporal. La dinámica de los ecosistemas no se forma en un día ni en dos. Y entonces tiene que ser proporcional esa visión y tenemos que ver tanto espacial, en todos los ecosistemas o en casi todos los ecosistemas el fuego tiene presencia. ¿Vale? Y otra de las cosas es que, o de las falacias, como decía el anterior ponente, que los incendios son producidos por los humanos y por tanto en condiciones naturales no deberían ocurrir. Pues ese era la base del enfoque pasado y el nivel de respuesta está basado también en una ausencia de conocimiento. ¿Cómo iban respondiendo los distintos sectores? Pues en prevención teníamos incendios, aumentaba la intensidad, aumentaba la velocidad de propagación, pues hacíamos cortafuegos, se ponían casetas de vigilancia, se hacía alguna infraestructura lineal y algún punto de agua. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Iba evolucionando ese comportamiento por la acumulación de combustible y esas infraestructuras lineales, esos cortafuegos se iban pasando y esos puntos de agua eran ineficaces porque ese incendio estaba fuera de capacidad de extinción por esa cantidad de combustible. Pasaba lo mismo en extinción. Se metían más recursos humanos que eran necesarios o que son necesarios, se meten más medios aéreos y se meten más parques de bomberos. Bien. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista social siempre hay una visión distinta entre la sociedad urbana y la sociedad rural. La sociedad rural
sabe distinguir, digamos, los incendios de baja intensidad y los de alta intensidad, y la sociedad urbana, digamos, que eso no lo sabe distinguir. Y entonces es de carácter de protesta. Y a nivel político, la respuesta que viene habiendo es un aumento de presupuestos cuando hay un desastre grande. Se pasó en Castilla-La Mancha cuando murieron aquellos 11 operarios forestales en aquel incendio. Bueno, pues después del desastre se mete mucho dinero, mucho o más dinero. Esos eran los niveles de respuesta que había. Yo estudié forestales aquí en Lugo, teníamos una asignatura de incendios y a mí, bueno, a mí y a los alumnos, con el programa de la asignatura de incendios, cuando estamos malos, cuando estamos enfermos, ¿a dónde vamos? Podemos automedicarnos, podemos preguntar al de al lado, decir, oye, ¿tú qué tomas para esto? Podemos ir al compostor, o si estamos malos, y está la cosa jodida, vamos a la medicina, ¿no? Pues aquí, en este caso, para la gestión de incendios forestales, y digo gestión, porque hay luego cuestiones competenciales, lineales, de prevención y extinción, que cuando estéis en el mundo laboral ya las veréis, que son contraproducentes muchas veces. Entonces tenemos que introducir el concepto de gestión. Hay que acudir a la ecología del fuego o a la piroecología. ¿Qué es la piroecología? La rama de la ciencia que estudia el papel de los incendios forestales en los organismos y ecosistemas. Entonces, a partir de ahí, tendremos una base mínima de conocimiento para la toma de decisiones. ¿Vale? ¿Qué nos dice la piroecología? Que los incendios forestales son procesos naturales que han ocurrido en los ecosistemas desde hace millones de años. Han modelado los ecosistemas que tenemos hoy en día de alto valor natural, espacios protegidos, en todos hay presencia de fuego, ¿vale? Con unas características. Define a los incendios forestales como un proceso ecológico, igual que es la herbivoría, la depredación, la lluvia, y que dentro de un rango histórico eso es ecológicamente sostenible o no, o puede generar una perturbación. Bueno, entonces es una cuestión importante que tenemos que saber distinguir entre incendios ecológicamente sostenibles e incendios no. No todo el fuego es destructivo, ¿vale? Ni todo el fuego es bueno. ¿Qué es lo que lo distingue? ¿O qué parámetros hay que mirar para gestionar esos incendios? Porque yo en el servicio que estoy, ya visteis, hay una estacionalidad marcada de invierno-primavera, un 60%, 70% quema en estaciones, en meses de invierno-primavera, y esos tienen unas características meteorológicas. Tienes, puedes tener alta humedad del combustible o baja, depende. Bueno, los factores que influyen en el comportamiento del fuego son distintos, ¿no? Entonces, lo que hay que identificar un régimen del fuego ecológicamente sostenible y hay que mirar estos parámetros, la intensidad, la frecuencia, la estacionalidad y el tipo de propagación. A partir de ahí, el fuego en el ecosistema, dependiendo principalmente de la estacionalidad, que es el que te va a dar la intensidad y es el que te va a dar la severidad o el daño del fuego en el ecosistema, tendrás que tratarlo de una manera o de otra. Estamos sacando, y lo digo, en el servicio donde estoy, un helicóptero para apagar un incendio en noviembre con una elevada humedad del suelo y del matorral, que no va a tener afección ninguna al ecosistema y incluso cuando vengan maldadas, incendios de alta intensidad, nos puede servir para, por lo menos, facilitar su control. Este fuego es distinto a este. Este fuego provoca una severidad en suelo y matorral muy perjudicial, mientras que este otro tiene pues, una severidad en matorral
nula, y el suelo, pues claramente, también nula. Sí. Es que estaba en la carpeta. Sí. Dime cuáles. A ver, por ejemplo, interesante longitud de Ah, esto. S. Ya te Cuando vamos tiempo. Vale. No hace falta que tenga audio, ¿vale? El suelo, la incidencia o la severidad. Eso es. La intensidad. Luego, sin consumir la humedad. ¿Vale? Este incendio fue cero, más. Llega a ser eso. Tendríamos Sería alta. eso. Algo parecido a la consumición de la materia orgánica ya zonas. Gracias. ¿Eh? En el suelo. Sí. Smoldering, esta. Mira a ver si amplía. ¿Amplío o disminuyo? Disminuye. Aquí. Bueno, ahí está. Pues esto sería un fuego de alta intensidad, una severidad ya alta en matorral. El consumo de los fustes de tojo o de brezo, lo que había aquí, es casi del 90%, y el fuego penetró en el suelo produciendo un daño importante, y luego todo esto va a ser pasto de la erosión. Pongo la 3. No falta, Vale. es un poco... Pues esas cosas, estos factores hay que tenerlos en cuenta para gestionar incendios. Mientras sigamos, los servicios de extinción sigan sin diferenciar estos temas, vamos a seguir en el mismo rumbo, y el rumbo es, bueno, ya lo estamos viendo, ¿vale? Entonces tenemos que tratar los fuegos de distinta manera. Fuegos de baja intensidad y fuegos de alta intensidad. La situación actual y sostenible, el abandono del medio rural, ¿qué provoca?
pues toda esta cantidad de combustible, lo que os comentaba antes, de la zona alta de cumbre del incendio de Gaña, pues eso pasa en 40 sitios. Intentamos, pues, abril, mayo, no, antes. El último incendio que hubo en los alrededores de Munillos, intentamos bajar en la cumbre con el helicóptero porque es una zona habitual donde hay poco combustible, nos deja y accedemos al incendio. Ya la altura de matorral es tan alta que el helicóptero no puede tomar, nos deja en estacionario y luego asumimos el riesgo de que la ruta de escape ya está más jodida, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cosas habituales, pongo otro vídeo aquí. La altura matorral, ¿lo ven? Este último. Aquí. Es el último. Creo que era aquí. Y donde el batefuego debe cosa habitual que encontramos en el monte es esto. Es la dificultad de este naturales es más elevada, el consumo de recursos es más elevado, entonces pues el sistema colapsa con pocos incendios. Sigue la presentación. Pues, ¿dónde deberíamos, o dónde el rumbo que se debería coger? Y yo creo que ahora ya la gente, tanto a nivel de sociedad como a nivel político, ya tiene preocupación viendo los episodios de este verano, donde quemaron incendios de 20, 30.000 hectáreas, incendios donde quemaron 6, 7, 8 pueblos, o 3 aquí en Ancares. Ya están viendo realmente la punta del iceberg. Pero bueno, empieza socialmente la preocupación, porque el poder político se mueve por la presión social en muchas de las cosas, ¿vale? Y el conocimiento es donde tenemos que basar las decisiones en todos los ámbitos. El conocimiento es lo que nos va a permitir una gestión eficaz de los combustibles, prevención. Los organismos competentes en prevención en cada comunidad tienen que tomar decisiones valientes a la hora de gestionar el combustible y esa decisión, esa valentía tiene que ser proporcional a la magnitud del problema. Llevamos 60 años con acumulación de combustible y las raciones no eran para gestionar el combustible, eran para poner infraestructuras, eran para poner puntos de agua, eran para poner más medios aéreos y se llegó a un momento que se vio que esos medios ya en muchos de los casos, o en algunos de los casos, no es viable, o sea, no es viable, no son eficaces. Entonces, por parte de prevención, tiene que hacer una gestión eficaz de los combustibles. Ya pongo una de las cosas más en cada servicio, en cada estamento. Si el servicio de extinción de cada comunidad distingue regímenes de incendios ecológicamente sostenibles y no, y trata los incendios de baja intensidad distintos a los de alta intensidad, ya logramos mucho. A nivel social hay mucha responsabilidad y nos quejamos o se queja la sociedad del tema de los incendios, pero puede hacer muchas cosas. Estamos comprando arándanos de Chile o kiwis de Australia o de no sé dónde vienen, o Nueva y tenemos productos locales aquí que a lo mejor son unos céntimos más caros y compramos productos de fuera, ¿vale? Y luego, a nivel político, tienen que tener decisiones valientes. Exige cambio de rumbo. ¿Qué problema hay? El ser humano somos muy reacios a los cambios. Y estamos viendo las cosas. Estamos viendo cómo evoluciona todo. Es más dinámico el cambio del comportamiento el cambio de los servicios a la gestión de los incendios. Y es preocupante. Y nosotros, por ejemplo, en este caso,
lo que está sucediendo al sur de la cordillera nos está picando. Y esos comportamientos. Nosotros ya tenemos en los últimos años, a partir del 2006, 2011, tenemos velocidades de propagación que no envidian a nada hasta los comportamientos de ahora a velocidades mediterráneas, que antes no las había. Intensidades, saltos de propagación de 600, 700 metros, que no los teníamos. Pues eso es así y seguimos prácticamente haciendo lo mismo que hacíamos. Prevención hace cortafuegos, algún punto de agua y poco más. La extinción, pues seguimos sacando un helicóptero en noviembre. Entonces, el problema es de todos y la solución está en todos. Esto es un proyecto que, a raíz de la preocupación de alguna gente en el servicio y gracias a la Agencia de Desarrollo Rural de Cangas de Narcea, Alto Narcea y Muniellos, que consiguió un proyecto, se está haciendo un diagnóstico de las infraestructuras de autoprotección en el medio rural, en este caso en el suroccidente. Son 3 concejos, 3 municipios, son 120.000 hectáreas y lo que se está mirando es qué infraestructuras de defensa tienen esos pueblos, ¿vale? Porque es cuestión de tiempo que pase el fuego y en grandes incendios el servicio colapse y haya pueblos que no se puedan defender. Entonces, la idea es anticiparse un poco a lo que está pasando al sur de la cordillera y decir, bueno, pues vamos a ver esta gente cómo está, o estos pueblos. Y lo que se hace es mirar situaciones de riesgo, de interfaz y infraestructuras, ¿vale? ¿Qué cifras tenemos? Pues tenemos 120.000 hectáreas, tenemos un total de 394 núcleos, de ellos miramos 288 y en 62 de esos pueblos hay infraestructuras para la lucha contra incendios. Pero de esos 62, solo 12 tienen infraestructuras, tienen herramientas y tienen, digamos, una formación. ¿Vale? Y luego detectamos situación de riesgo, de esos 288, en 71 detectamos situaciones de riesgo por incendio por interfaz. La idea de este proyecto es conseguir financiación para los sitios que tienen infraestructuras, porque allí es muy heterogéneo, son pueblos pequeños y los sistemas ahí lo miramos, el sistema de captación, de distribución de agua y luego la infraestructura. Bueno, si tiene un depósito comunal, si es individual y luego la presión y el caudal, que no en todos los sitios es viable implementar infraestructuras. Entonces es heterogéneo, pero hay bastantes pueblos en los que se puede aprovechar esas infraestructuras, pues comprar 3, 4, 10 mangueras, darle la formación y luego, cuando vengan mal dadas, incluso en los incendios ahora de invierno, que a partir de ahora que empezamos a encender las cocinas de carbón, de leña, siempre hay algún incendio urbano, esa gente si tiene una formación mínima, pues puede, porque si lo apagan ellos al inicio, bien. Si ya se desarrolla, cuando llegamos nosotros, el tiempo medio de respuesta en este área de 120.000 hectáreas nuestro, que es un parque de 24 horas para toda esta zona, es de 41 minutos. ¿Vale? Hay sitios de hora y pico, más, bueno, los tiempos son los que son. Entonces, o lo pagan los paisanos, o si no, esa casa o casas van a quemar. Bueno. Hablando de tema de biodiversidad, aquí es presencia de fuego, presencia histórica de fuego, y en la subprovincia, en la Cantábrica, es la que presenta mayor biodiversidad de la cornisa. Tenemos osos, gallos y de todo. Si queréis algún oso, podéis venir a buscarlo que está para regalar. Importante, el tema del conocimiento. En los ¿cómo se llaman los la formación que impartís en clase? Prevención. La programación. Prevención de incendios forestales. Bueno, esa es la asignatura. Programación académica. La programación académica. Conjunto de materias de una titulación. Eso es. La asignatura de incendios forestales supongo que se irá dando Sí, aquí. bueno, hay una especialidad dentro de montes de incendios. Vale.
Y la ecología del fuego, que tiene que estar. No sé si está, si no, pero debería. No estoy relacionado con ese módulo, pero se podría mirar. Todo el sistema de personal, de ingenieros forestales en la administración y de bomberos deberían tener una formación mínima en este tema. Base y dar traslado a la población, porque la población también a veces te presiona con el tema del fuego, apaga, 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 y no siempre hay que apagarlo directamente. Entonces es un sistema que va engranado todo, pero la base es la ciencia, la medicina. Eso es un poco lo que yo voy a exponer aquí, lo que nos está pasando y lo que estamos viendo que está pasando. Yo no. Bien, gracias Luis Alfonso. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a abrir un turno de preguntas para el público y después si hay, bueno, voy a dar libre respuesta entre los ponentes por si ellos quieren hacer con esas preguntas una pequeña sesión de debate hasta las, vamos a poner 9, 9 y 5. 8:30. Si es menos, menos. Si es más, habrá que volver a reprobar. Óscar. Sí. Agradecer aos ponentes, non? As súas ensinanzas. Bueno, así por empezar por el final, porque lo que tengo más fresco. Pero, a ver, el valor, agua, perros, forestales, pero me parece un poco peligroso el discurso de que el fuego se apaga cuando no existe apagar. Es cierto que habrá que natural, hablar de la sesión, la teoría o es natural, ¿no? Es algo que forma parte del ecosistema, pero en este contexto social, plantear que los fuegos de invierno son buenos cuando los fuegos de invierno son naturales, son fuegos provocados por el ser humano. Entonces, a ver, que se puedan hacer fuegos controlados, que pueda haber una planificación de fuegos más controladas. Yo creo que puede ser el discurso de que un fuego hecho por una persona particular, sin ningún control positivo, yo creo que eso es peligroso. Y de hecho, creo que un poco el problema que tenemos en Galicia, por ejemplo, la Mesa Cantábrica, es que tenemos una sociedad que hoy por hoy es proclive al fuego, digamos que no, digamos que tiene cierta indiferencia al fuego y solo ve el fuego cuando es el momento esencial del fuego, de que hay esa catástrofe, pero después no ve el problema ecológico que es un incendio, ¿no? Son los incendios. Y yo creo que eso es un discurso que debemos erradicar. Yo creo que el pirómano es una persona que debe ser perseguida y es una actitud criminal. Yo creo que la debemos perseguir. Hoy en día no hay ninguna justificación para los incendios. Otra cosa es que digamos que el fuego, pues, como sustancial a los ecosistemas, pues puede ser una forma de manejo del medio natural. Pero yo creo que lo que debemos es evitar, porque está claro que hay ciertas épocas del año, pasan en Cantabria, si pones en febrero, marzo, que yo tengo oleadas de incendios, eso no tiene nada que ver con la gestión del territorio. Pueden hacer por diversas razones, pero hoy en día tenemos servicios de gestión de forestal, servicios de incendios que podrían hacer quemas controladas, que podrían plantear si se solicita esta gestión. Entonces, lo que no podemos dejar al azar y al buen entendimiento de personas del campo, con todo el respeto, o esa gestión del fuego. Y luego,
Es decir, por ejemplo, estos fuegos de Degane, que por la zona, el problema siempre siempre se inicia en las zonas de Solana. Las zonas de Solana que fueron secularmente degradadas por culpa de los incendios. Y entonces ahí tenemos un sistema, como decía una de las ponentes, que es inestable. Y sobre todo ahora que abandonamos el pastoreo, no hay razón tampoco para quemar ahí. Entonces se sigue quemando y ese es el ciclo recurrente que tenemos en esas laderas de Solana. Entonces llega un momento en que si un día se hace un incendio, en una época, en un periodo como en el 2017, surgió la circunstancia en que estábamos tras un verano súper seco, era octubre, era el 11 de octubre, que hubo un incendio en Ancares, con un aviso de posible temporal de viento, con vientos de 80-90 km por hora, más de 30 grados de temperatura, y esa sequía recurrente, pues el coste es explosivo. Entonces, encima, si una mente criminal viene a plantear ese fuego, es lo que pasa. Yo no conozco muchos fuegos naturales destructivos, ahora mismo en la Guardia Nacional, porque incluso digo naturales, me refiero en el sentido de que se cree un ecosistema de alto valor natural y bien conservado. Porque el último incendio que tenemos aquí en Galicia grande, el de Courel, si lo analizamos, la zona que se quemó era una zona bastante continua de pinos y matorrales degradados actualmente por la acción del fuego. Entonces yo creo que tenemos que también ser conscientes de que el factor humano es importante en la gestión de... Yo quería transmitir que los incendios son... Eso está claro. Lo que transmito es lo que dice la ciencia, de que el cuerpo como ecosistema hay regímenes sostenibles y mirando esos factores, intensidad, estacionalidad, eso. No me voy o no fui a las causas de esos incendios. Y lo que sí es que los paisajes que tenemos, es que volvemos a lo mismo. Si miramos la cantidad de fuego que pasó por cada ecosistema de Muniellos, no sé si lo conocéis, ¿pensáis que no pasó nunca fuego por ahí? Valdebois, sí. Pero, por ejemplo, Muniellos era Muniellos, Valdebois y la Villella. Pues, por ese ecosistema, a lo largo de los años, pasaron decenas de fuegos de baja intensidad. En octubre del 2004, 3-4 de octubre del 2004, en septiembre del 2011, ya fueron incendios de alta intensidad. Y ves robles, si pegas un paseo por allí, por la ladera de la Villella, ves robles que tendrán 70, 80 años, que pasaran decenas de fuegos de baja intensidad por ese roble y no habían muerto. Y con esos incendios de alta intensidad, sí. Tenemos que distinguir esas cosas. El tema de la microgestión, los ecosistemas que tenemos ahora vienen modelados el fuego y el hombre, intencionadamente, los modeló. Y ahí, si visteis, por ejemplo, yo soy de Cangas de la Narcea, visteis que es una zona con superficie quemada anual alta y con número de incendios. Y tenemos la reserva de la biosfera, por donde pasó muchos fuegos de baja intensidad, y tenemos el parque, que son 55.000 hectáreas, por las que la presencia del fuego, la presencia histórica, nos dejó estos ecosistemas que tenemos. Quiero decir, no todo, tenemos que saber distinguir eso. Si no lo sabemos distinguir, mal vamos. Ese es el problema. Es el problema. De ver, ¿viste la seguridad en el suelo o en la materia orgánica de esos vídeos que hay ahí? Es diferente
tenemos que tratarlo diferente. Si no... No, pero yo no digo que pueda haber juego escrito o puede ser un modo de gestión, pero lo hay que hacer de forma planificada. No podemos de acuerdo. seguir... ¿Qué problema hay? Que la microgestión que hacía cada paisano en el territorio, en su parte del territorio, que algunos lo harían mejor y otros peor, se volvía macro. Esa gente que estaba en el medio rural, que un año en invierno quemaba para pastorear cabras, ovejas, las 4 vacas o 4 cabras que tenía, y al año siguiente prendía al lado y se apagaba con lo del año anterior, porque había una gestión del combustible, y lo hacía pues en unos días que al día siguiente llovía, por ejemplo. Esa microgestión se volvía baja, y eso se abandonó. Y la administración no cumplió. Entonces ahora los incendios, pues cada vez la electricidad que tenemos en esos matorrales, con periodos de sequía, pues en zonas de cargas de combustible, 30, 40 toneladas por hectárea, pues eso... A ver, tampoco creo que sea todo, porque realmente se analiza, aunque haya mucho más ahora, y había zonas mucho más preparadas incluso de ahora. Se recuperaron gracias al abandono. A ver, no estoy diciendo que ni que sea una cosa ni la otra, pero me refiero que decir que la gestión que se hacía antes sin ninguna base científica y que solo hacían los ganaderos que intentaban hacer esa gestión, que es mejor que una gestión que se puede hacer ahora de forma científica, creo que también no es por menospreciar a lo que puedan hacer ganaderos, pero es que yo creo que para algo tenemos la ciencia, para algo tenemos conocimientos adquiridos que puedan permitir una gestión más efectiva y eficiente del entorno y del paisaje. Totalmente de acuerdo. Por eso pedía que la administración sea valiente a poner los medios y sea proporcional. Igual que en los años 60 o los 50 se repoblaban con pinos cientos de miles de hectáreas, a lo mejor tenían que estar miles de personas en el monte pues, gestionando el combustible, y habría que darle un enfoque distinto al que hay si no queremos seguir con la evolución que tenemos. Es complejo. Y las cosas simples, el ver, es que entendemos al simplismo, digo en general, a la sociedad. Y yo creo que es muy complejo y tenemos que empujar todos en el mismo sentido y con el conocimiento como base, no las opiniones, porque nos ponemos en una mesa y cada uno opina de su manera, no somos reacios todos a los cambios y salimos enfrentados, y el rumbo que lleva esto es hacia el abismo, lo estamos viendo. Pues habrá que sentarse y pues, a lo mejor habría que dejar una zona, un área, decir, pues mira, en esta área que tocamos, total, con las consecuencias, y en esta otra la gestionamos de esta otra manera, pero cambiar, porque si seguimos haciendo lo mismo que hacemos, la evolución, creo que no hace falta, los récords, cada poco vamos estableciendo récords. Dentro de 10, 15 años, yo me jubilo dentro de 15 años, yo espero jubilarme dentro de 15 años. Y voy a estar en situaciones, si tengo salud, donde queden pueblos, donde esas 3.700 o 3.000 hectáreas que fueron el récord van a quedar pequeñas y vamos a seguir en esa dirección. Entonces, lo que llevamos 60 años o 70 o este último periodo de acumulación de combustible, eso no se soluciona en 5 años, en 10. Entonces, hay que adaptarse, pues eso, autoprotección en los pueblos, puntos estratégicos de gestión, ahí hay que hacer, pero cambiar desde el punto de vista de las cosas. Sí, si me dejas intervenir, un par de cosas. Es cierto que la gestión que se ha llevado de manera secular no tiene una base científica, pero eso no quiere decir que no sea sabia. Ha sido muy sabia, porque está basada en la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Se activa tu vida. Tú tenías que vivir de tu entorno. Entonces yo creo que había un conocimiento acumulado muy grande, aunque no hubiera una recogida de datos científicos, ¿no? Hay un dicho que dice algo así como, lo leí en un libro que era sobre los samis, sobre los dragones, ¿no? Que decía,
Dice, mi padre no sabía lo que era la ecología. Yo sé lo que es la ecología, pero ya el mundo no funciona desde un punto de vista ecológico. O sea, que eso tenemos que tenerlo en cuenta, que todo eso que se ha estado haciendo durante siglos ha sido muy sabio, la mayor parte de las veces, porque iba a la supervivencia humana, en unas condiciones muy extremas. Entonces, no tenemos que despreciar. Y después, otra parte, yo creo que es cierto que la administración tiene que jugar un rol importante, pero yo creo que no hay suficientes medios económicos ni humanos para que una administración pueda hacer eso. O sea, lo tiene que hacer trabajando con la gente que viene en el mundo rural. Entonces, por ejemplo, yo igual pongo un ejemplo que puede ser sencillo y que me parece que es algo que no se hace en ninguna otra comunidad autónoma, que me parece que es algo muy interesante. Por ejemplo, en Navarra, todas las quemas que se solicitan en invierno, lo que se hace es categorizarlas. Se realiza una categorización que lo hacen los cuerpos EPIP y los bomberos en función del riesgo que puede suponer por estar pues, cerca de espacios protegidos, de caseríos, de zonas donde el fuego pues, puede expandirse más. Entonces, en función de esa categorización, las puede hacer el ganadero cumpliendo una serie de condiciones. Tiene que avisarse al ayuntamiento, el cuerpo de bomberos está avisado, etcétera. Esa es una categoría intermedia es una en la que pueden trabajar los cuerpos tienen que trabajar los cuerpos de bomberos junto con los ganaderos, la hacen en conjunto. Y después hay otra tercera categoría, las quemas que se consideran más peligrosas, que solamente la pueden hacer cuerpos especializados, profesionales. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, es una buena idea, porque realmente, al menos, y aquí pasará igual, la ventana climática para poder hacer quemas invernales es muy pequeña. Hay pocos días en que sean unas buenas condiciones para poder quemar. Y si realmente la tienen que hacer solamente equipos profesionales, pues realmente serían muy pocas quemas a lo largo del año. O lo que pasa, por ejemplo, en algunos sitios, que entonces, por ejemplo, en el sur de Francia, que se quema mucho, que entonces todas las quemas se concentran, por ejemplo, en una semana de condiciones meteorológicas muy buenas, y ocasionan unas nubes de humo que, por ejemplo, llevaron hasta la ciudad de París. Hubo allí mucha polémica. Entonces, al final, el hecho de que de alguna manera podamos diversificar las quemas y que puedan ser partícipes diferentes tipos de agentes de medio natural, pues yo creo que es una buena idea, por ejemplo, ¿no? Dejarlas solamente a los cuerpos profesionales se harían muchas menos y además no llegarían a poder quemar todo lo que se solicita, ¿no? Y después lo que creo que es importante, y vuelvo a insistir, es el tema de que una quema tiene sentido si después hay un herbívoro. Vuelvo a repetir lo mismo, porque realmente es una manera que sean quemas eficientes, porque uno de los grandes problemas de las quemas, la severidad lo has comentado, pero un problema gravísimo para los ecosistemas es la recurrencia. Eso es un problema casi te diría que más grave, porque realmente al final si tú tienes unas quemas que se están repitiendo cada 3 o 4 años o menos, incluso, allí sí que estás provocando un cambio muy grande en la vegetación. Es que ni las especies rebrotadoras pueden soportar un ritmo así, empiezan a establecerse especies anuales, a denudarse el suelo y eso es una degradación ya muy grande, ¿no? O bien, pues especies con rizoma, como os comentaba, esas superficies se queman cada 2 años, esas que os enseñaba antes de la Stone. Entonces, junto con la severidad del tema de recurrencia, es un problema muy grave. La manera de que no tengamos que quemar tan frecuentemente es garantizando que el herbívoro, ¿no? Las gráficas que enseñaba Ana, ¿no? Cuando hay un herbívoro, ¿cómo podemos retrasar la siguiente actuación de reducción de combustible si es necesaria hacerla, ¿no? Porque al final asumir que haya una superficie de matorral, como comentaba el primer ponente, es importante. O sea, no tenemos que tampoco ir con esa idea de que todo sea un pasto herbáceo. No es esa la idea, ¿no? No sé si ayuda un poco a aclarar algún concepto. Gracias, Rosa. Gracias, Luis. Había otra pregunta. Adrián. Y bueno, no estuve en la ponencia de todo eso. Castellano, si puedes, por favor. No estuve en la ponencia de todo, por eso a lo mejor algo ya habréis dicho. Pero a diferencia de tiene que ver con lo que ahora hablas tú al final de la administración.
en cuanto a los incendios, yo veo una capacidad nula de la administración a la hora de ser efectiva a prevenir y a parar lo que es los incendios, porque si no, a la hora de hay biomasa, hay un incendio y se va a apagar. Sino que la única vía alternativa es volver a una gestión rural, que es apoyando que en el rural se queden o vengan de nuevo gente para ganaderos y agricultores. No sé si me estoy explicando bien con lo que tenía que ver con ellos. Sino que eso, que la administración, sea del color que sea, y las políticas que sean, porque se ven en las noticias que esos 15 días que arde, la gente de la ciudad pues se altera y dicen pues va a haber unas medidas y tal, pero al final los votos se concentran en las ciudades y eso se olvida y no se vuelve a actuar. Y a la hora de rozar montes, quemas controladas y todo eso, es que yo veo que la administración va a tener, o no tiene capacidad, ni quiere, ni aunque quisiera, podría tener. A la hora de prevenir y a la hora de hay un incendio hay que apagarlo. Porque él decía que, bueno, los incendios hay que apagarlos, pero tú te ves enfrente de 1 metro y medio de tojos con carqueis o lo que sea y depende de dónde estés no hay manera, por eso corre. La única manera de que pare es que haya una descontinuidad que la creen los ganaderos. Y lo que se está viendo arder, hay ese discurso planista de eucaliptos, entonces esto hay, porque hay eucaliptos. En la zona que yo soy, que es Costa de la Morte, hay eucaliptales grandísimos, que están eucaliptos y abandonados y no arden, porque hay ganaderos, hay agricultores y hay descontinuidades. Entonces se arde, los servicios de prevención, yo soy brigadista también, hay manera de actuar. Pero si arde en esas zonas como el Río de Pantón o Cabrero o así, no se para porque no hay ganadería extensiva, no hay intensiva. Por lo que se ve. No hay quien gestione eso y la administración, por mucho que se esmere, no va a tener ni capacidad ni quiere. Pero es que aunque quisiera, el profesor no iba a tener capacidad. Entonces, yo veo que la única manera de gestionar la administración son políticas a la hora de devolver gente al rural o por lo menos mantener la que hay. Gracias, Adrián. No sé si alguien de la mesa quiere comentar algo. Guitián. Gracias. Gracias. Perdón. Sí. Está dando instruccións aquí Andrés sobre a túa calificación para o ano que ven. Bueno, non se sabe, igual cojo materia de agrícolas. Bueno, vamos a centrarnos. Voy a hacer un pequeño resumen de mis impresiones sobre esta sesión, si no le importan a los asistentes. He recibido una cantidad de información ingente. He cubierto 6 páginas y estoy con la 7ª de apuntes. Me parece interesantísimo. No sé las páginas que habéis llenado vosotros, si llenasteis algo. Pero a mí me parece abrumador y que esto daría para N ediciones de una cosa parecida. Bueno, veo un hilo conductor común. Yo empecé hablando de matorrales, pero rápidamente hemos derivado a, que también fue parte de mi intervención, el fuego, como era de esperar por otra parte. Efectivamente, el fuego y la sociedad humana en este planeta son consustanciales, no los podemos separar. Desproveernos de un día para otro del fuego es una utopía mental. Entonces, tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar soluciones. Entiendo yo. Si no, nos dejamos ir y que acabe esto donde sea. Yo no estoy por la labor aún de adoptar esa postura. Creo que tenemos algunos problemas de comunicación con ciertos términos, porque yo no los empleo en el sentido que se han empleado aquí por otros de mis compañeros de mesa. Incluso, seguramente será distinto al que podáis sugerir los presentes. Y eso es un problema de comunicación muy importante, porque si no tenemos los términos de la discusión claramente definidos,
pues es posible que nos marchemos cada uno por los cerros de Úbeda y no acabemos hablando de lo que tenemos que hablar. No deberíamos hablar, pero bueno. Uno de esos términos es sostenibilidad y la derivada o derivadas, gestión sostenible y fuegos ecológicamente sostenibles, que hasta cierto punto creo que es un oxímoron. ¿Sabéis lo que es un oxímoron? Una contradicción en sí misma. Porque para mí, y entiendo yo que es lo que querían en la Convención de Río, cuando se aprobó la Convención sobre biodiversidad del planeta, pues la gestión sostenible tiene sentido si es el ser humano el que la realiza. La naturaleza no se gestiona, funciona. En un sentido, en otro, caóticamente, aleatoriamente, predictiblemente, no lo sé, pero no se gestiona. Eso es un concepto antropocéntrico. Entonces, no sé si hay fuegos ecológicamente sostenibles. Yo lo dudo. Pero también es objeto de discusión, o podría ser. Y a partir de ahí podríamos ir derivando en otra serie de cosas. Sí, no sé cómo entrar en este tema porque no quiero ser brusco ni quiero herir sensibilidades de ninguno de los presentes. Y si con lo que diga las hiero, pido perdón por anticipado. Me sentí algo incómodo en algún momento cuando se ha utilizado la palabra falacia. Yo creo que las diferencias de criterio o de opinión deben ser matizadas y deben ser expuestas utilizando pues, el vocabulario más agradable posible. Por lo menos para gente que no tiene un trato habitual entre sí. A lo mejor entre amigos podemos ser muy bruscos. Yo no me atrevería a calificar pues, algunos de los datos que aquí se dieron como falacias por parte de otros compañeros. Aunque no esté de acuerdo con ellas y me parezca que hay fuentes objetivas que nos permiten llegar pues, a un nivel de entendimiento. Pero bueno, lo vamos a dejar. Pido perdón si alguien se siente aludido o perjudicado, pero me parece que el ambiente de este tipo de actos pues, debe ser lo más amable y más llevadero posible. Último. Una reflexión relativa a pues, los problemas de los incendios forestales, su gestión por parte de los humanos, qué podemos hacer. Este lunes pasado he ido con una compañera docente de este centro a planificar una actividad que vamos a realizar en algo menos de un mes, 3 semanas, un fin de semana, y que será una actividad de, digamos, acceso libre por parte de la comunidad universitaria, pueden ser profesores, PAS, pueden ser alumnos, etcétera. Va a ser limitada en plazas, eso sí, pero que tiene como tema central y tiene como frase, digamos, el lema de la actividad, o Courel. Y después de los incendios, ¿qué? Courel es una sierra que tenemos aquí en el donde se ha tenido lugar pues, uno de los mayores incendios, unas 13.000 hectáreas aproximadamente, a los que aludía, creo que fue Óscar hace un rato. Haciendo esa preparación, hemos constatado que desde mediados de julio, que es cuando mediados entre el 15 y el 23-24 de julio fue la semana del incendio, hay digamos, un proceso de rebrote masivo de todas las especies presentes en los lugares por los que pasó el fuego. Me refiero a principalmente zonas arbustivas. De las principales especies que yo he nombrado y que han salido por aquí, ericas, toxos hay menos, carqueixa hay abundante, especies arbóreas, por ejemplo, están rebrotando de la cepa las que no sufrieron severamente el fuego y otras muchas de las propias ramas. Y un poco confirma, pues, la adaptación de esos medios a un manejo ancestral que se lleva realizando en esa parte del territorio gallego y que pone en evidencia que efectivamente el medio tiene una capacidad de respuesta. Lo que no tenemos son datos de estudios sobre cómo se ha visto afectado ese ecosistema. Y ahí hago otra entrada a alguna de las cosas que comentaste tú en relación a que un incendio de baja intensidad no afecta al ecosistema. Hombre, afectar afecta.
que tenga una capacidad de recuperación mayor que si es un incendio de alta intensidad, creo que hasta ahí podemos llegar a ese acuerdo. Pero la desaparición de la cubierta vegetal, que podría tener 1 metro o 1,5 metros, y que quedan pues unos cuantos ramazos por allí, evidentemente eso provoca una distorsión en el funcionamiento previo de ese mismo ecosistema. Se han perdido determinadas especies, otras se podrán recuperar, otras podrán venir transcurriendo cierto tiempo, por lo tanto ha habido alguna disfunción. Yo creo que eso es así, o por lo menos yo lo asumo así. Entonces, bueno, efectivamente la intensidad del fuego condiciona qué es lo que ahí pasa y los efectos que produce ese trauma, que es pasar el fuego por esa zona. Y digamos que lo voy a dejar ahí, y hay otras cosas más que tengo anotadas, pero si salen, entro con ellas y si no, no. Gracias, Cristian. No sé si de la mesa o bueno, del público quiere contestar a alguien. Yo creo que no estamos tampoco tan en contradicción unos con otros, ¿no? Estamos en lo mismo. Y creo que lo que ha dicho, ¿no? Cuando tienes que estudiar, bueno, gestionar, es que lo que hay que hacer es gestionar, ¿no? Una zona, pues hay que analizar lo que hay allí. En función con lo que hay allí, así se tiene que actuar. Yo he trabajado, soy del sur, soy del sudeste, y de Granada y en Almería he trabajado mucho, y para mí los matorrales era una bendición de Dios, porque podían comer los animales, ¿no? Pero claro, me llegué a Sierra Nevada, que son piornales, que son genistas y demás, y citísuros mediterráneos, pues eran una densidad enorme, y allí ni animales ni nada. Entonces, claro, todo no podían entrar, entre otras cosas, ¿no? Bueno, las vacas a lo mejor entraban en algún momento, pero no sé, no, se quedaba más bien en el borrego, pero la parte de abajo, los pastos de abajo. Pero lo que hay que hacer es un análisis de lo que hay allí, y ese análisis, después de analizarlo y de estudiarlo, que tenemos pues herramientas maravillosas para estudiar nuestro paisaje y la vegetación, gestionarlo. Evidentemente no vamos a poner a quemar, ¿no? Como la herramienta, en la panacea, vamos a quemar todo. No, tampoco es eso. Y además una cosa que lo ha dicho también Rosa, que hay que, si tú quemas, tienes que después, no puedes dejarlo, quemas o desbrozas, lo que sea. Es que tienes después seguir con otro manejo, ¿no? Entonces, es cuestión de eso, de unir conocimientos por parte de distintas personas que tienen profesionales de distintos ámbitos, y tratar de que eso pues tengamos unos ecosistemas estables, heterogéneos, y sobre todo que puede ser utilizado por el hombre, ¿no? De alguna manera. Entonces, los mismos ganaderos, cuando se ponen a hacer, bueno, en el proyecto que os ofrecer, que bueno, para mí ha sido muy bueno porque hemos estado en contacto bastante con los ganaderos, y ellos mismos nosotros le hacíamos entrevistas y decían que ellos mismos no podían hacer esas quemas. Bueno, ellos dicen que no hacen esas quemas porque no saben hacer esas quemas y que necesitan a alguien que les enseñe esas quemas. Por otra parte, los técnicos del INFOCA, que son de la administración, los que se encargan de la gestión y de la extinción y de la prevención de incendios, ellos dicen que también necesitan que le digan cómo se hace, cómo hacían antes la gestión de ese monte. Entonces, yo creo que es cuestión de eso, de sentarse y que tengamos toda esa capacidad, también vosotros, los jóvenes, ¿no? Cuando vayáis a trabajar fuera, y que tengamos, ya sea en el ámbito que sea, esa capacidad de oír a otros y oírnos, porque ese es el camino. Que sean esfuerzos, pues sí que es un esfuerzo, pero hay que seguir ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es importante la ecología, saber esa ecología de las plantas, saber cómo responden. Nosotros mismos, cuando hemos empezado a estudiar una zona, yo no sabía cómo, es una estípate tenacísima, ahora se llama macrocloa, el impacto, ¿no? No sabía cómo respondía, yo no sabía que crecía en verano, con una sequía enorme, ¿no? Es necesario saber cómo responden las plantas para saber cómo manejarlas. Yo creo que está en nuestras manos poder
hacer esas cosas y creo que buena intención y por parte de todos la hay, ¿no? A mí los matorrales evidentemente me encantan y me maravillan, pero es que sean útiles, ¿no? También para todos. Y cómo gestionarlo, ¿no? Gracias, Ana. No sé si hay alguien en la mesa que quiera hacer alguna objeción más o contestar. O César. Nada, yo quería empezar diciendo que se me llena el pecho de orgullo con estos alumnos que tenemos que ellos piden este formato. Cuando Luis Alfonso y yo estudiábamos, íbamos a las peleas estas de los raperos, ¿cómo se llaman? Las peleas de gallos y tal. Y ellos lo que piden es una confrontación científica de muy alto nivel de temas que a ellos les interesa. Y aquí los tenéis todos, fijaros qué vocación tienen atendiendo hasta última hora. Pero a estos chavales hay que darles de comer. Hay que darles de comer y hay que darles contenidos actualizados. Lo que en esta mesa se ha visto es que contenidos de muy alto nivel, que tiene 7 páginas apuntadas, pero que hemos visto aquí, hemos visto que hay unos sistemas de muy alto nivel ecológico, que son los matorrales, que hay que conservar, aparte estamos obligados a conservar, que por otro lado que son pirófitos, no sé si es la palabra adecuada, pero sí son propensos al fuego, y una vez llega el fuego a ellos, bueno, pues que tienen unas características complicadas de gestionar, como otras formaciones, como los eucaliptales, como espinales, tal, que lo que nos han contado en clase de estrategias de extinción, que está obsoleto, es como si ahora mismo en medicina les enseñan a cerrar piernas a vivos, como hacían en la Primera Guerra Mundial. Y claro, yo la pregunta que me hago a la mesa es, ¿qué contenidos habría que dar de todo esto que hemos puesto encima de la mesa en el máster de Ingeniería de Montes para actualizar el material, para darles de comer a estos chavales? ¿Cómo tendríamos que actualizarnos todos? Hemos visto que los incendios están fuera de capacidad de extinción, incluso incendios muy pequeños, incendios de muy pequeñas hectáreas están fuera de extinción, con lo cual todo lo que nos han contado no sirve, porque no puedes entrar, nadie con sus 2 dedos de frente metería medios humanos ahí delante para pararlos, a no ser que haya casas. Entonces quizás la estrategia a partir de ahora sea vayamos a por protección de viviendas, medios humanos, por supuesto, y de materiales humanos, y los incendios pues, ya veremos dónde los podemos parar. Incluir otros temarios que tengan que ver con todo lo que rodea el fuego, no solo en el momento en el cual se produce, sino en prevención. Vosotros nos diréis. Gracias, César. Quien quiera que abra micro y empiece. Bueno, pues yo ya hacía la demanda, el tema de la filosofía, todo aquel que trabaje en gestión forestal, en incendios forestales, debería, yo con eso ya me conformo, una base mínima científica de conocimiento, que a partir de ahí te ayuda a hacer una decisión. Porque tú eso luego lo puedes defender frente a distintos ataques de gente que no piensen como es la ciencia, que no es lo que piense yo en particular, ni esta señora, ni el otro, es la ciencia. A partir de ahí, pues tienes un respaldo que incluso a nivel jurídico, ¿verdad? Si alguien tiene denuncia, vas un día a director de extinción, decides dar un contrafuego de 4 kilómetros, y viene alguien y te denuncia, tú tienes que justificar por qué haces esas cosas basadas en competencias. Eso por un lado. Y luego la transmisión de ese conocimiento a los distintos actores, a la población y a la sociedad y a nivel político, a los medios de comunicación. Es un tema complejo y nos movemos ahí, lo que decía el compañero antes, en el tema de estar justificando o no los incendios mencionados de tal. No, pero lo que estoy diciendo es la gente es la presencia del fuego en el ecosistema. No es fácil, no es fácil, pero es necesario. Es necesario. Y las escuelas tenemos que empezar a educar. Yo veo una inconexión muchas veces, ahora el tema del mundo científico, una inconexión entre el mundo científico y el mundo operativo. No engranamos y deberíamos engranar. Y desde el mundo operativo se deberían pedir soluciones a los problemas que tenemos y desde el mundo científico se debería dar esas soluciones, digamos, o aportar esas soluciones, que muchas veces no es así. Se hacen muchos trabajos que luego no se trasladan, otros sí, la cantidad sí, pero por lo menos eso es lo que tengo vivido en la experiencia, la poca experiencia que tengo, 20 años aquí.
Entonces, si tenemos una base sólida, a partir de ahí podemos tirar de cabo. Y más o menos todos en la misma dirección. Si nos ponemos a unos con una dirección, otros en otra, nos salimos del sitio, la riada sigue por ahí por abajo y las inundaciones están aseguradas. Y de lo que comentas, yo creo que también el problema de que la política forestal sea a nivel autonómico es un problema, porque este es un problema global, el tema de los incendios. Y realmente te das cuenta que la regulación en cada comunidad autónoma es diferente, las relaciones que podamos tener en el mundo científico con el mundo operativo son diferentes. O sea, el caso de Navarra no tiene nada que ver, por ejemplo, con el caso de Galicia, de Asturias, de Andalucía. En unos sitios se permite quemar, en otros no. Entonces, realmente, quizás ya es un problema tan serio que yo creo que ya tendría que ya tomar un empaque a nivel nacional. Y que es esa gente que toma las decisiones, que luego bajo la presión social, muchas veces de la ignorancia, se achica, no llegan a decir, bueno, pues esto sí, por esto, por esto y por esto. Y como me preguntan con las manifestaciones, o es políticamente incorrecto o socialmente incorrecto, pues dejamos las cosas como están o hacemos tímidos cambios y seguimos, pues eso, en la misma dirección. Entonces, Hay un tema que has tratado que además me parece muy importante, que es el tema de la autoprotección. O sea, yo creo que nos tenemos que dar cuenta que el mundo se está complicando. No solamente con los incendios, ¿no? Estoy pensando también con el tema de las inundaciones. O sea, las cosas no son fáciles, ¿no? Cada vez vivimos más gente en el planeta, por las condiciones de cambio climático, las cosas se están complicando y tendría que existir una mayor cultura del riesgo. Y al final, en cuanto a incendios, es una comunicación que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Lo que tú comentas, yo creo que todos los municipios tendrían que tener un plan de autoprotección. Un poco lo que comentaba también antes, Foto, con el tema de los planes de urbanismo, ¿no? Que existieran planes rurales de gestionar el entorno en su conjunto. O sea, es que estos grandes incendios nos están llevando a unas situaciones que tenemos que cambiar muchas líneas, ¿no? Una de ellas es el tema de autoprotección, no esperar que va a haber un cuerpo de bomberos que te va a salvar la vida, ¿no? Después hay muchas cosas de ordenación del territorio que nos tenemos que plantear, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes decidir irte a vivir a una urbanización en mitad de un pinar, en la zona del Levante español, irte a vivir arriba del monte, sin ser consciente de que asumes una serie de riesgos que son tuyos? Es decir, hasta qué punto, ¿no? Los cuerpos de bomberos tienen que estar en labores de protección civil en lugar de estar apagando un incendio, por ejemplo, ¿no? Eso se ha dado, ¿no? En la zona de Cataluña, el incendio de Junquera. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Que la sociedad vive muy ignorante ante todo esto y que realmente son problemas muy serios que vamos a tener que afrontar. Otro tema, por ejemplo, al ser incendios de tantas hectáreas, ¿no? Hasta ahora, pues la idea de restauración era, bueno, se ha quemado una ladera, vamos a restaurarla con ayudar a que se restaure, una restauración activa con las especies vegetales que habían antes. Pero es que las condiciones están cambiando. Quizás esas especies ya no se van a poder establecer como antes, pues porque si son especies que aparecen de semilla, brenzales, no tienen las mismas condiciones ambientales que tenían antes, ¿no? El clima está cambiando, condiciones de mayor sequía, las de calor. Entonces, hay muchas cosas que nos tenemos que plantear, ¿no? Si una restauración tenemos que poner lo mismo que había hasta ahora, o tenemos que plantearlo a nivel, pues, ya de una región, de decir qué tenemos que hacer, cuáles son las zonas peligrosas, por vientos, como decías tú, ¿no? Por topografía, qué conviene. O sea, es un poco grave lo que estoy diciendo, pero al final yo creo que estamos en un medio ya tan humanizado y con unos riesgos tan grandes que estamos asumiendo, que quizás hay que contemplar el paisaje que nos rodea como un poco un jardín que tenemos que optimizar al máximo. No sé si me explico. Sí. Yo esa propuesta se la hice al área de defensa y protección del Ministerio. Hay oportunidades, después de toda esta perturbación, 50.000 hectáreas, quemaron casas, murió gente,
Es decir, pues ahora igual un equipo de gente se tenía que presentar allí, es decir, hacer un análisis de lo que sucedió y plantear las medidas para que no vuelva a suceder eso en ese área, digamos, extensa. A lo mejor, en vez de emplear el dinero en que muchas veces se hace restauración, que no vale para nada muchas veces, ¿eh? Es decir, pues igual hay que apoyar que una familia quede en este pueblo y que monte una granja, o que ponga una plantación de arándanos o de frutos rojos, o establecer ya la planificación, una gestión para evitar, porque si seguimos haciendo lo mismo, si donde había pinos plantamos pinos, si donde había matorral queda matorral, dentro de X años va a pasar lo mismo y se va a juntar con el de al lado y entonces pues va a pasar. Entonces, yo creo que en ese aspecto hay que mirar, porque nosotros en los incendios que trajo la capacidad de extinción, ya no vamos a, bueno, ya no vamos, como norma general, no entras al monte a apagar el fuego directo, vas adelantándote por los pueblos, defendiendo los pueblos. Vas, esperas ahí, que pase al lado del pueblo, que no quemen las casas y vas al siguiente si puedes ir pasando. Entonces, esto hay que adelantarse o aprovechar la oportunidad que hay ahora para poco a poco ir planificando o esas medidas, intentando potenciarlas y que sean habituales. Yo esa es mi idea. ¿Y quién primero? Sí. Sí, todos primero. Pues en relación a esto último que se acaba de comentar de la autoprotección, recordar aquí que en Galicia tenemos una ley que obliga a tener la periferia de los lugares habitados desprovista de, entre comillas, biomasa. Si uno analiza lo que pasó, por ejemplo, en Courel, donde entró fuego en una aldea y se llevó por delante la casa de una persona que tenía pues mucho apego y era muy conocida en la zona, etcétera, etcétera. Para los que seáis de por aquí, estéis algo atentos sobre el tema, porque me estoy refiriendo a Xan de Vilar, de Vilar, por vos de Courel. Pues si uno analiza en qué situación estaba la casa de Xan de Vilar en relación a la autoprotección, pues no estaba en el mejor escenario. No es cuestión de echarle la culpa a este señor de que no tuviera como tenía que tener aquello. A lo mejor. O a lo mejor sí. O por lo menos estar más pendiente de por si acaso. Porque el fuego, o sea, la zona donde está la aldea, contacta con una amplísima superficie repoblada con Pinus radiata, y en el momento en que entró el fuego por esa masa de Pinus radiata, pues bajó sin frenos hasta que se topó con Vilar. Y como el límite entre la masa de Pinus radiata y de Vilar no estaba convenientemente adecentada, pues, ¿dónde apagó el fuego? Bueno, pasó por debajo del Souto de Vilar. Evidentemente en una intensidad muchísimo inferior a la que traía por el monte abajo cuando atravesó la repoblación. Entonces, cosas como las que aquí se dicen, aquí es obligación efectuarlas ya desde hace unos cuantos años, con independencia de que la planificación territorial sea necesaria, con independencia de que haya que hacer un esfuerzo de transmisión desde el estamento científico-técnico a todo el conjunto de actores que tienen algo que decir en todo esto, pero hay algunas cosas que, en fin, no sé, igual que tenemos apego a utilizar algo para prender fuego, pues deberíamos de ir cogiendo apego a, atención, que si viene fuego por aquí, nos podemos ver en un follón de 3 pares de narices, como de hecho ya ha pasado. Y en el caso de Valdeorras, cosa parecida. Lo que trataba de mostrar, que creo que no es difícil, pues es evidente la situación. En el medio rural, una buena parte donde se asentaba la ganadería extensiva, ya no hay animales. Y es evidente que la acumulación de matorral va a ir a más y a más y a más. Y habrá incendios mejores o peores. Pero la problemática es que el material combustible está ahí, para más, y creo que a eso se le debe buscar la manera de poner freno por
organizando la gestión de esos territorios, porque si no, creo que nos vamos a ver en muchas situaciones como la de este verano. Eso requiere organización, planificación, estrategias. Estrategias de gestión. Gracias. Pregunta. Óscar. No, nada, que eso que se dice de mucho, ¿no? Que estoy de acuerdo, ¿no? Que habría que volver a seguir y quizás en otro lugar, claro. Una cuestión que llevamos décadas manteniendo, claro, siempre públicamente o decimos, ¿no? Pero creo que es un tópico pensar que vamos a volver a un escenario capaz de manejar con un medio rural como se manejaba esa forma utópica, bueno, esa forma que decimos tan idealizada de cuando había 3.000 habitantes no Pobrero, cuando había también otros 10.000 habitantes entonces, yo creo que esa idea queda en contra que a realidad é outra, ¿no? Que a realidad de por moito que nos guste ou non, vamos a ir, que consigamos hacer un esforzo e consigamos fixar a unha ou dúas familias en cada aldea, como moito, ou en cada parroquia, non vai ser capaz de manejar o territorio como se manexaba antes. Entonces, yo creo que tenemos que dar ese cambio global, ¿no? Y eso unido, es decir, o cambio climático, outros cambios globais, pues tenemos que levar unha gestión, non sei se decir inteligente, por lo menos obvia, do que sería o territorio. Entonces, non podemos seguir promocionando, por unha parte, como se llama Pobrero, el cheo de pinos, as comunidades de Montes, Cardero, e plantear unha política forestal en cheo de viñeiros, encima non productivos, porque se ainda foran productivos, son viñeiros non productivos, non teñen. No, son non productivos porque non teñen un turno de corta de máis de 80 anos e non teñen ninguna capacidade de na parte alta, por lo menos. Cando baixamos hacia a parte baixa do López, pode ser, pero na parte alta non teñen capacidade productiva. Entonces, facer ese tipo de gestión territorial sin ningún tipo sentido práctico, creo que no nos lleva a ningún lado. Entonces, yo creo que ahí, pues por esas ingenieros forestais en agrícola en general, pues debería de plantear eso, ¿no? Que también tiene que cambiar esa visión, ¿no? Que a mejor hay zonas donde obviamente pues hay que cambiar a visión, a la gestión territorial. A mí, si me permites salir un segundo del papel de un moderador, acabas de decir un pinar no productivo porque tiene un turno de corta de 80 años. ¿Qué consideramos? ¿Solo productivo el eucalipto porque tiene un turno de corta de 15 años? Pregunto. Desde un punto de vista ecológico eso es una borrada. Y después yo creo que hay ciertos robledales que tienen turnos de corta de mucho más de 100 años para tonelería y son productivos igual, pero no hay que mirar la productividad, sino qué papel juega esa formación en el medio. Creo, no tengo nada más que aportar, no voy a contestar. Claro, pero digo que, por ejemplo, ahí, en zonas de montaña, minerais lo único que fan es potenciar digamos, eso que pasó, que sea un... Hay ponentes que te van a contestar mejor que yo, pero siendo breve, si tienes autobús herbáceo no va... Si tienes autobús herbáceo con ganadería extensiva no te va a arder, porque un fuego de copras es muy raro, pero bueno, que te contesten ellos, que no es tema mío. Pero si al final son 80 años de turno de corta, ¿qué beneficio da ese pineira? ¿Cómo? Malo beneficio, non todo ten que ter un beneficio tampouco. Esto es una religión ecologista. É autóctono. ¿Qué es autóctono? Perdón? No digo que o piñeiral nesa zona de montaña non é autóctono. Que plantas o piñeiral. Eu creo que os datos científicos avalan que ningún piñeiral é autóctono. Bueno, pues digo que aquí non é autóctono. Pues digo, entonces que se dice unha función económica, tampouco ten
tampouco ten ecolóxico, porque non é autóctono. Entonces, un error para mí. Hai unha ponencia o lunes, este lunes, que van falar do pino e das propiedades ecolóxicas do pino pinaster, ademais da uns cuantas cousas máis. Outras zonas de Galicia, pero en la zona de montaña. Vai falar Felipe Macías sobre eso, sobre o papel da edafoloxía. Bien, non sei se hai máis preguntas. Teño pedido, Vale, Quitián. si alguén da mesa quer intervir. En relación ao que comentaba Óscar, creo que efectivamente seríamos tontos si no aprovechamos estas desgracias, entre comillas, estos eventos, ecológicamente hablando, para sacar algún tipo de conclusión y tratar de navegar en un sentido unitario. Sin entrar en de dónde vienen las repoblaciones y las plantaciones de pinos en la zona de Courel a la que se aludía, también presentes en otras zonas de las que ardieron en Galicia este verano. Si no tenemos claro a estas alturas que en gran parte de las montañas de Galicia donde se plantaron pinos no se va a obtener un rendimiento económico, una proporción muy alta, y en el caso de Courel, por encima de los 800-900 metros, vamos, apostaría que no va a haber forma de sacar un beneficio económico en el sentido tradicional de hacer una plantación para obtener madera y transformarla en cuartos para los beneficiarios. Otra cosa es que se puedan aprovechar para otra finalidad, que puedan dar sombra a un ganado y hasta cierto punto cierto tipo de pasto, no lo sé, no soy experto, pero eso ya sería un planteamiento distinto al, digamos, la finalidad original. Han ardido muchas hectáreas, como se ha dicho aquí, de pinares, precisamente en la zona de Courel. Yo creo que sería el momento de reflexionar, porque además estos pinares no vienen de una única etapa impuesta hace no sé cuántos decenios, porque de aquella, vamos, te iban con el rifle a que plantaras, y tenías que plantar. Estaba la Guardia Civil allí, un cuerpo de seguridad, y había las cuadrillas que iban a plantar, que no tenían otro medio de sacar sustento, pues iban a plantar. No, es decir, desde que llegó la democracia hacia aquí, se han seguido plantando cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de hectáreas de pinos en esta zona montañosa. Entonces, la rentabilidad de todo eso, pues ya lo estamos viendo. Si en el sentido de que la probabilidad de incendios, sabemos, en esta zona de montaña del suroccidente gallego es elevada, con las causas que sean, todo ese esfuerzo que se ha hecho presupuestario, pues acabamos de ver que de esas 11.000 hectáreas, pues seguramente unas, y es un cálculo que hago yo ahora, me puedo equivocar, unas 5.000 pues son de pinar. Entonces, ¿tiene sentido perseverar en esa política? Cuando además, como aparece ahí en uno de los trabajos que yo cité, precisamente la pérdida de hábitats que estamos obligados a proteger dentro de ese espacio protegido de brezales se ha hecho precisamente favoreciendo plantaciones sobre brezales. Y una vez que se planta y crecen los pinos ya no son brezales, son una plantación. Es decir, estamos incumpliendo nuestras obligaciones. Podemos reflexionar sobre nuestras obligaciones, pero yo creo que hay causas objetivas para no seguir apostando por ese tipo de forma de afrontar la fijación del rural, sacar productividad a un medio que tiene fuertes limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que aprender. Entonces, para mí, yo estimo, yo propondría, si alguien me pide opinión, pues que por encima de cierta cota, desde luego, en lo que ha ardido en Courel, no se vuelvan a plantar coníferas, pinos o pseudosugas, que también hay cosas por ahí plantadas. Y por último, y un apunte más, antes se me olvidó, en esa preparación de esa excursión que se pretende llevar adelante como un acto, una actividad complementaria desde el punto de vista formativo para la colectividad universitaria de este centro, o de otros, porque es a nivel de campus, puede venir pues, un matriculado, un profesor, un PAS de cualquier otro centro a esta actividad. Pues esto ya era esperable, porque hay bastante bibliografía al respecto, pero se constata de una forma evidente, y yo defiendo que lo que es evidente no hace falta demostrarlo, que todos los bajantes de agua que tenían su fila de arbolado nativo, la inmensa mayoría no han ardido. Si había un río suficientemente ancho
con su vegetación de ribera bien conformada, el fuego no ha pasado de un lado para otro. Es decir, hay que cambiar la mentalidad y asumir que las frondosas autóctonas son el mejor garante de que los incendios forestales se pueden detener con una ayuda inestimable por parte de las especies que nacen solas, y he puesto unas diapositivas, sin que nadie les vaya a hacer ningún tipo de favor. Es decir, no aprovechar el regenerado natural de las especies que tenemos en este país me parece una pérdida de cuartos incalculable. Y creo que con esto he dicho suficiente. Gracias, Cristian. Adrián. Y perdón por mi vehemencia al expresar. Que dixo Cristian, que a verdade é que o de a propia xente dos núcleos quero volver a lo que dijo Cristian de gente de los propios núcleos rurales pequeños que se veían plantearon casas ahí en Courel así, que ellos propios dejaban a lo mejor sus fincas con pinares pegados a sus casas y ellos mismos no los cortaban. Y la administración, es decir, si no hay una denuncia también no obligan. Yo lo que veo es que si no hay una denuncia, no obligan. ¿Y quién denuncia? Un vecino al otro. Y eso, pero bueno, también pasa con lo de forestar, terreno agrícola. Sí, pero quiero decir, que eso es una, que el propio sentido común de la gente falla a la hora de plantar, llegar con las protecciones. Y yo creo que añadido lo que dijiste tú, de que lo que pagan los incendios son las frondosas que nacen aquí, yo le añadiría... O que nosotros fomentamos, que podemos hacerlo. La ganadería. Quiero decir, yo lo que veo con esta conclusión es desbrozar y apagar incendios es inviable. Es inviable. Ahora mismo, constantemente, apagar incendios... Es decir, cuando se van de mano a apagar incendios y desbrozar es inviable. Si no hay cortes en el terreno con frondosas o con la ganadería extensiva o intensiva o lo que sea, Intensivo, nos vamos a... Gracias, Adrián. ¿Alguna pregunta más? Es que lo que hace falta es el hombre allí. Pero es que, claro, es que invertir en desbrozar y en apagar incendios es una tontería. Lo que hay que invertir es que haya gente en el rural. Exactamente. ¿Qué hace? Es decir, como yo invierto en medios, en helicópteros, está muy bien. Pero es que los medios, dime tú, en algún incendio, los medios están así, a ver cuándo llega el incendio a la línea de frondosas. Porque hay montes que no puedes actuar. Digo yo, no, están esperando que llegue a la línea de frondosas para atacar y ahí poder parar. O una carretera, autopista o un prado. Pero es que si no hay prados, carreteras, autopistas o líneas de frondosas, no lo pagas. Y desbrozar el monte entero es inviable, tampoco lo que ves por ahí. Es decir, tener brigadistas, en teoría, con prevención, que nos manden desbrozar, también es inviable. Es que la palabra inviable, a lo mejor no será lo más eficaz a veces, no es todo blanco ni negro. Hay situaciones en las que puede ser, pues eso, tienes que esperar que venga y baje la intensidad para poder hacer algo. Y hay veces que lo que no es bueno. En las acciones puntuales, luego hablando de desbroces, es como cuando haces un curso, y está muy bien el curso, pero si luego no lo practicas, le das una continuidad, no tiene, es tirar el dinero, pues en esto igual. Son acciones puntuales que puedan permitir para arrancar o digamos o renovar y luego también ahí pues temas continuos, si no pues a los 3, 4, 5 años estamos como estábamos con el problema. Sí. Vale, no sé si hay una pregunta, alguna más. Vale, pues pero claro, no caso de Courel, pensar que pasa a fijar por población gandeiros, cando se está abandonando as zonas da provincia con mellores condicións que o Courel para a produción, e están abandonando. Pero aí onde se falla, aí para Bueno, que pero falla, Calma. Pero digo que a situación é que entonces tenemos que estructurar de forma, digamos, inteligente un Courel con menos actividade humana. Se vamos a ter menos actividade humana, porque vamos a ter, porque non é viable ter máis actividade humana, o que tenemos o reto sería, como moito, conservar que non acabe de colapsar. Entonces, tenemos que fazer outro tipo de gestión. Decía
artificial. No promocionar los piñeiros, pues sí, se puede promocionar a gandería, sí, pero vamos a ver residual, porque non ten condicións como outros sitios para ter gandeiría. Cubre. Non ten condicións para ter gandeiría como outros sitios. Como que non? Calma. Gandería, ten a Mazaricos e ten a Cubre. No, non temos nada. Non é o mismo. Bueno, nunca se puede comparar y por una... Si te miras o censo gandeiro... Óscar, si la ganadería fue sostenible durante tantos siglos por nuestros antepasados, bueno, sostenible, dio para vivir. Bueno, sin entrar en eso, estamos debatiendo aquí varias propuestas de unos y de otros, o varios estudios de investigación en los que se demuestran X cosas. Yo veo interacciones y veo esto no, esto sí, esto no vale, pero aún no he escuchado ni una sola propuesta, ni una, de qué hacer. Y por ahí voy a ir yo ahora. Espera un poco. A ver, tú puedes proponer ganadería extensiva, pero ¿cómo lo haces? Que quieres gastar cartas en desbrozar. Vale, sí, ya está. Bien, yo ahora son las 9:30, tengo que entregar un informe a la Diputación de Lugo conforme lo que se ha hablado hoy aquí. Y intentar entregar unas conclusiones a las que voy a intentar llegar, porque bueno, está la prensa intentando ver qué se saca de conclusión de aquí. Quiero que contesten sí o no. Creo que el modelo que estamos teniendo ahora mismo no es el adecuado. Estamos todos de acuerdo. ¿Modelo de qué? Lo que está pasando no va bien. Creo que... ¿Conteste sí o no? Creo que, bueno, a expensas de que haya matorral o tengamos que gestionarlo o no, el ser humano necesita comer de una manera y, bueno, no va a ser plan de traer transgénicos de allá. Entonces, yo creo que estamos todos de acuerdo, o deberíamos estarlo, o no, que me conteste aquí del otro bando, sobre que los cortafuegos serían más eficientes si se sembrasen. ¿Sí o no? Pero estás preguntando para que A la mesa, sí. mesa. ¿Más eficientes o no? Bueno, Bueno, en depende. Galicia se Claro, pastan, claro, no en se Galicia. siembran. Bueno, se siembran y se pasten. Andalucía, perdón. Que tenga un pastoreo o no. Yo creo que no se puede generalizar. No se puede Yo creo que generalizar. cada situación, lo que puedes decir, lo que sí se puede generalizar es que los cortafuegos, tal como están ahora, no son eficientes. Pero hay que... Por lo menos llegamos a una. Yo creo que hay una cuestión que hemos mencionado, hemos pasado por encima con una figura la cantidad, un porcentaje muy elevado, dinero que se ha invertido en desbroces, sin que detrás haya un plan de actuación para qué hacer con esa zona desbrozada. En la mayoría de los casos ha sido dinero enterrado. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Plan plurianual, claro, de Claro, actuaciones, entonces, un pues dinero a los tirado. 3-4 años está aquello. Yo creo que eso se puede incluir dentro de una generalidad, es decir, Sí. cualquier iniciativa que no tenga pues, claramente unos fines establecidos y sea por tengo que gastar esto antes de noviembre, que tengo que cerrar el capítulo, no puede ser. Mi pregunta... O sea, yo creo que sería preferible perder esa asignación presupuestaria, porque es que como actividad ejemplarizante incluso para la sociedad, yo creo que lo que estamos inculcando es la administración lo único que hace es efectivamente enterrar cuartos. Tienen que ser Pero, planes pero plurianuales. vamos, en general. Yo lo que digo es, en vez de generar eso, estaríamos más de acuerdo en quitar esos cortafuegos y dejar todo, bueno, a propia continuidad, o podría haber en ciertos territorios pues plantear ciertos mosaicos de pasto con ganadería extensiva para, bueno, intentar en ciertos puntos generar discontinuidades que sean, o ver si pueden ser más efectivas. Ya se ha comentado
Ha comentado este chico que realmente es inviable actuar sobre todo el territorio. Entonces, al final, lo que se tiene que hacer es trabajar sobre lo que se denominan las zonas críticas. Todos los que estudiáis este tema, pues ya controláis. Al final, los fuegos históricos, las características del terreno, la geología, la morfología del terreno, etcétera, marca hacia dónde se producen los grandes incendios, ¿no? Nos lo comentaba antes Luis. Entonces, trabajar en esas zonas críticas y trabajar sobre todo también la interfaz urbano-forestal. Para mí, sin lugar a dudas, son los puntos de actuación clave. Zonas críticas en grandes masas forestales que puedan provocar grandes incendios forestales que no se controlen y sobre todo lo que es la protección de las zonas urbanas y periurbanas, todo lo que es la interfaz urbano-forestal, que es un problema muy grande, ¿no? Yo creo que está claro que sobre todo el territorio no se puede actuar, es realmente utópico, ¿no? No hay medios para hacerlo. Entonces, los esfuerzos tienen que ir allí. ¿Y actuar con ganadería extensiva en ciertas cargas, en determinados territorios? En cada zona se tiene que hacer un plan de gestión de combustibles. Y es un plan que nunca va a ser anual. O sea, no va a ser un dinero que se gasta antes de noviembre, eso está clarísimo. En unos lugares irá mejor desbrozar, en otros zonas controladas. Pero en todo caso, para que exista un plan a largo plazo, tiene que haber una acción en esas zonas concretas del ganado o de prácticas silvícolas continuas, es decir, dejar de plantearse eso como una solución que es de un año, porque es que no lo es. O sea, al final, si tú quieres consolidar un tipo de comunidad vegetal diferente, favoreciendo herbáceas o otras especies que sean, pues, que puedan arder, pero que el riesgo de que provoquen grandes incendios es menor, necesitas una actuación de varios años. No es una cosa que con un año puedas hacerlo. Con un año consigues una reducción de un combustible, por un método o por otro, pero solo eso, nada más. No hay una consolidación de un espacio abierto, de un cambio de comunidad vegetal, no la hay en absoluto. Entonces, eso, claro, se necesita una perspectiva a largo plazo y elegir bien las zonas de actuación. Y así lo veo. ¿Cómo lo ves? A ver, O sea, tú si el ser vinieras... humano tiene que comer. Sí, pero si vinieras... Una de las alternativas es criar ganado. Mientras no haya un consenso mundial de que no paga la pena, por la razón que sea, seguir criando ganado, que dudo mucho que se llegue a ese consenso en un plazo X de tiempo, pues la ganadería tendrá que utilizarse de una forma razonada, estudiando en qué lugares se puede y en qué lugares no se puede, y pues con unos criterios, pues vamos, yo creo que existe, o por lo menos cabe pensar que se puede adquirir en un plazo razonable de tiempo, no excesivo, y particularizando para áreas geográficas más o menos definidas, que tengan unas características parecidas, pues se pueden establecer sistemas. Claro que sí, de un ganado, del otro, del otro. Sí, en fin, de acuerdo. Pero dentro de lo que sería el asumir que el ser humano no es el poseedor de la tierra, sino que es un actor más que se dio la casuística evolutiva de que está aquí en este momento y que llevamos X miles de años. Y que a lo mejor, pues pasado mañana, pues nos vamos todos a churros. Pero, digamos, no seguir tratando de explotar todos los recursos al máximo posible durante el mayor tiempo posible. Porque con ese planteamiento el sistema revienta. No, eso está claro, eso sí. Entonces, eso teniéndolo claro y tratando de aplicarlo a una escala ya más restringida y no un pensamiento filosófico como acabo de expresar aquí, pues yo creo que nos debería de llevar, pues, en fin, con experiencias múltiples que se han expuesto aquí y con alternativas, pues, a plantear pues, unos modelos. Yo sí voy a meter una cuña y es que efectivamente el tema que algunos colectivos a veces o algunas ideas de pensamiento hay sobre el tema del problema, entre comillas, que supone que la gente deje el rural y se vaya a las áreas urbanas, pues bueno, tampoco lo tengo muy claro. Es decir, ha habido fluctuaciones en el poblamiento de todos los continentes a lo largo de los miles de años que lleva el ser humano pululando por él. Entonces, no lo sé. Ahí es una cosa que yo no tengo clara y creo que también debería ser objeto de un debate pausado, pero que se debería de integrar también en todas estas cuestiones que estamos debatiendo aquí. Evidentemente, el ser humano es el que
va a poder llevar adelante las políticas que se decidan llevar adelante. No las va a llevar, sin ánimos de demérito para él, por su voluntad de por medio. Vale, y tengo una última pregunta. Esta soy un poco cabrón. Imaginaros que estáis gestionando una libertad que del Estado, un parque nacional, sabiendo que el fuego puede ser un proceso antrópico como un proceso natural, que venga un rayo. Si comienza un incendio en un parque natural, ¿apagaríais el incendio exponiendo a los bomberos o no? Como Bueno, que tuvieran que ir los bomberos a apagar el incendio. Esto ya pasó en Yosemite, ¿no? De ahí viene, en Yellowstone. A raíz de ahí viene la pregunta. Allí fue realmente cuando se lo plantearon, ¿no? Y yo creo que fue una ocasión muy buena. Yo recuerdo ese incendio. ¿En qué año fue? 88, creo. Realmente, recuerdo que cuando decían que se planteaban no apagarlo, pues quedaba alucinada. Estos americanos no están locos, ¿no? Pero es que realmente es que si lo piensas al final, es igual, o sea, lo que decíamos antes de que los incendios de invierno no son naturales, que comentabas tú, que decías, pues tampoco es natural apagar un incendio que tiene un origen natural. Desde ese momento que ya estamos interviniendo, o sea, es que no nos damos cuenta, los humanos estamos interviniendo continuamente. Y no solamente por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. Es que es un continuo, o sea, sí. O sea, esa idea de decir la gente que puede estar en contra de esquemas controladas o no, decir es que es algo artificial. Bueno, y no es artificial. En Navarra hubo un incendio en la Sierra del Ligre que fue un origen natural, hace bien poco. Entonces, imaginaros que deciden apagarlos. Todo el Pirineo, que es una repoblación enorme que va desde el Pirineo occidental al oriental, ese incendio no lo apagan y ahora estaría quemando Cataluña y habría pasado toda Aragón. Quizás porque además no ha llovido. Entonces, realmente, pues eso, que estamos continuamente interviniendo. Ya no existen paisajes vírgenes, a excepción que te vayas a zonas donde la vida, no solamente para los humanos, sino para cualquier tipo de ser vivo, es muy complicada, ¿no? Me refiero a los desiertos más extremos o a las condiciones de los polos, pero el resto son medios que en mayor o menor medida están antropizados, ¿no? Entonces, pues yo creo que allí pues va a depender de si hay riesgo de que llegue a otras masas forestales, a infraestructuras, pues probablemente ese fuego de alguna manera se tendrá que controlar. No sé si extinguir del todo, pero o sea, sí. Pero hacer algo para controlarlo, ¿no? Gracias, Rosa. Y por último, y ya termino, intervenga. Yo sería partidario en el escenario ibérico de hacer esfuerzos por detenerlo. Porque además de la trascendencia que puede tener ecológica, socialmente los parques nacionales cumplen otra serie de misiones y en algunos casos muy relevantes, como pueden ser abastecimientos hidrológicos para una gran cantidad de población, etcétera, etcétera. O sea que la trascendencia, teniendo en cuenta que el ser humano necesita a distancia de los servicios que proporcionan esos espacios, yo trataría de detenerlo. La última pregunta es para Luis. Dijiste que Bomberos de Asturias, prácticamente muchos incendios no tienen capacidad de extinción. Quiero que me comentes, o comentes al público si puede ser, los medios de los que dispone Bomberos de Asturias para hacerse una idea de con cuántos medios no se puede, tanto aéreos como de tierra, incluyendo el camuflaje. Yo dije que transmitir incendios que quedan fuera de capacidad de extinción. No que Bomberos de Asturias no tengan capacidad de extinción. Cuando un incendio queda fuera de capacidad de extinción, da igual que tengas 5, que 15, que 40, que todos los medios que hay a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Nada, eso si con más medios
se podría, no, es imposible. No, la intensidad de fuego que tienes ahí te hace que es como si echas un escupitajo. Sí. Pues no es eficaz. Hay Hay que tener valentía, que alguna vez se hizo, pero pocas, para retirar los medios también. Que luego hay mucha presión a nivel social y a nivel político de decir, señores, lo que estamos haciendo ahí es, por un lado, malgastar los recursos y por el otro, asumiendo un riesgo para esa gente que es innecesario. Por eso esas decisiones a veces cuestan. Y no por más medios, en algunas ocasiones, en otras sí, pero no por más medios pues consigues apagar esos incendios. Sí. Después otro tema era ciertas cooperativas forestales. Por ejemplo, Pinave, el otro día que había un incendio ahí en Los Oscos, comentaban la importancia de poder tener bulldozers disponibles para acotar los incendios, sobre todo que tienen alta vegetación y dar contrafuego. Todo eso, ¿cómo lo ves? El tema de maquinaria es eficaz en ciertas áreas de trabajo. Vienes a Zamora, vienes a algunas zonas de Lugo, zonas de Castilla, ahí es muy eficaz. En Asturias, la eficacia de un bulldozer se limita a áreas bastante completas. Ahí es igual que el tema de los hidroaviones. Los hidroaviones en Asturias no son igual. ¿Qué medios aéreos hay en Asturias? En Asturias hay 2 helicópteros todo el año contratados para el tema de incendios. Hay un tercero multifunción que hace traslados sanitarios, rescates, que está de apoyo a lo mejor en temas de incendios, pero no lleva más. Solo hay 2. Solo hay 2. De bomberos. Que es, a ver, la diferenciación del servicio, en este caso del principal, con Galicia o con Castilla y León, que son comunidades limítrofes, con Cantabria, es que el personal está de forma continua, el personal de extinción me refiero, está de forma continua todo el año y atiende a emergencias tanto de incendios urbanos como industriales o forestales, rescates. Que eso es una gran ventaja para el medio rural. Hay parques de bomberos en concejos con muy poca población, que si no tendrían pues una autónoma urbana o un equipo de descancelación para casos de accidente de tráfico. ¿Qué pasa? Que eso tienes todo el año ese servicio, ¿vale? Hay parques que están en todo el territorio principal, hay 19 parques. De esos parques, 15 están a 24 horas, hay personal 24 horas y otros 4 creo que son, solo hay personal las horas limitadas, a las 12 de la mañana a las 10 de la noche. Y eso te da una continuidad y te da un servicio. ¿Qué pasa? Que luego el tema de incendios forestales en campañas de simultaneidad, tienes 50, 60 incendios simultáneos un día, tienen que hacer prioridad y destinar medios para algunos sitios y otros dejarlos sin atender porque hay más incendios a lo mejor que el personal de... Pero en época de verano sigue habiendo 2 helicópteros. De verano, todo el año. Todo el año. Eso es una de las grandes ventajas. Y, por ejemplo, yo una de las intervenciones más complejas que tuve, con las que tuve, en los incendios grandes, tuve en todos, en distintas etapas, en el inicio, durante y en remate. En las inundaciones de Ribadesella en el 2011, cuando la prevención es muy desagradable, porque los números muchas veces no es tangible cuántas víctimas evitaste. Igual que lo de la prevención de incendios, pues no puedes poner cuántos incendios evitaste, el tener esos medios aéreos. Había uno de rescate, pero otro de los de incendios se le puede poner una grúa para sacar la gente, para una grúa con la que se hacen los rescates. Pues tener 2 helicópteros simultáneamente sacando gente de las inundaciones, hubo gente que libró por ese tema. Entonces, es un servicio que tiene sus limitaciones, como todo, tiene una serie de ventajas y que desde mi punto de vista también debería adaptarse a la evolución de
todo este tema de incendios forestales y según van las cosas. Vale. Una carencia del servicio es que no tiene técnicos forestales en el servicio. Por ejemplo, no hay nadie específico para incendios forestales. Eso es. Eso, desde mi punto de vista, debería existir. Pero bueno, eso son cuestiones competenciales. Cuando se creó el servicio, se definió así, se copió de Navarra y sigue así. Seguimos, y luego la administración se adapta mal. Pero mi pregunta es, en una situación de urgencia, helicópteros disponibles habría los 2 de Asturias, el Camoz y los 2 de la Brif. Están activados en época de incendios, tanto como Si no, no. está 4 meses de verano y 2 de invierno. El Camoz, ahora, pues, creo que vino, no sé, la campaña cuando llegó, y parece ser que ya tampoco va a volar. Creo que tienen problemas de piezas y que no va a ser. Que ese es una de las máquinas, desde mi punto de vista, más eficaces para el tema de ciertos incendios. Vale, gracias, Luis. Yo creo que aquí también se ha partido de la colaboración entre comunidades autónomas. Es decir, que al final estáis partiendo no solamente de esos 2 helicópteros, sino de la ayuda, ¿no? Desde cualquier incendio. El gran problema que hay ahora precisamente es la simultaneidad de los incendios, ¿no? Entonces, realmente, pues igual no todo el mundo está tan colaborativo porque tienen problemas en sus propias comunidades autónomas, en sus propios países, ¿no? Una de las cosas que está llevando el cambio climático es eso, ¿no? La simultaneidad de grandes incendios, ¿no? Cuando eso es un problema que hayan grandes incendios, que están ocurriendo. Esa es una labor que está haciendo contra incendios. Hay técnicos que ahí sí evolucionaron. En el área de defensa contra incendios, que evolucionó mucho en los últimos años, hay unos grupos de trabajo a nivel nacional, cada comunidad manda a su representante y, por ejemplo, se unifican, hay un grupo de trabajo para unificar la codificación de los medios. Pues no es lo mismo pedir una brigada de la Junta que una brigada del Principal, para que se sepa. Cuando yo pido una brigada, sé que van a venir 4 o 6 personas con un todoterreno. Cuando pido una autobomba forestal, que va a tener una capacidad entre 2.000 y 4.000 litros, bueno, va a evitar y va a unificar tanto el que pide como el que ofrece, una coordinación más efectiva. Y el área de defensa contra incendios, a través de las BRIF y de las SEPRIF, la gente que está allí en Madrid, sí se están adaptando. Ellos tienen visión global de todo, porque nosotros, cada uno vemos lo nuestro, y somos los mejores apagando fuego, somos buenísimos. Pero claro, el mundo grande, como decía el otro. Entonces, cuando sales por ahí y ves las cosas, una de las grandes ventajas de la BRIF, yo cuando tuve la BRIF, salíamos, bueno, horas. A nivel de campaña, pues pasábamos una semana aquí en Galicia, todas las campañas. Pasábamos para Castilla y León, Zamora, y veías distintos sistemas de trabajo y todos los sitios tienen cosas buenas. Y en ese caso, el Ministerio ve lo de todo a nivel nacional. Claro, puede aprender de unos y otros, y luego el enemigo, estamos en casa muchas veces que somos reacios a los cambios y hay gente que lo está haciendo mejor que tú y no te adaptas a decir, no, soy yo mejor. Muchas veces el enemigo somos nosotros mismos. Bueno, gracias entonces. Vamos a cerrar porque nos van a echar a la escuela ya. Gracias a todos los ponentes por asistir, en especial a la gente que viene de lejos, tanto a Ana Belén, que viene desde Granada, como Rosa Canal desde Navarra, y a Luis por cedernos un día de trabajo operativo de Bomberos de Asturias para venir aquí a dar una ponencia sobre lo que ellos creen que es necesario. Y bueno, al final yo creo que algo en limpio hemos podido sacar, aunque sea poco más que estos días y agradecer a todos vosotros que estáis aquí hasta las 10, otro día más. Pero bueno, yo tengo la inspiración, la felicidad de que como no paso lista, por algo será porque hay interés. Y nada, gracias a todos.